Siendo las 6, vamos a iniciar la norma de empiema pleural postneumónico, cuando toracostomía, cuando toracoscopia o cuando toracotomía. El tutor para esta norma fue el doctor Gustavo Valderrama, cirujano de tórax, y quien les habla, Orlando Arevalo, residente de cirugía general. Permítame, yo silencio. Perfecto, la búsqueda de la información, estos fueron los términos MESH utilizados y las principales bases de datos donde buscamos guías de práctica clínica, cuando también se revisaron las principales guías de las sociedades de cirugía de tórax del mundo, de Estados Unidos, Europa, el Reino Unido, y un consenso internacional que está publicado en el 2011. Cuando no encontramos evidencia disponible, emitimos unas recomendaciones de alta calidad, la cual es dada por expertos basadas en las mejores prácticas. El empiema se define como la presencia de pus o crecimiento de microorganismos en una serosa. Cuando hablamos de empiema pleural, pues el espacio es, la infección va a estar dada ahí en el espacio pleural, y es paraneumónico, la mayoría de las veces asociado a una neumonía bacteriana, pero en un menor porcentaje, en menos del 2%, absceso pulmonar o bronquiectasias infectadas. Es una enfermedad muy antigua, ¿sí? Tal vez nace de la observación médica, donde el empiema se drena por necesidad, o el empiema necesitatis, como se lo conoce hoy en día, y es Hipócrates a quien se le atribuye el drenaje percutáneo de esta cavidad pleural al observar que se está produciendo pus por la cavidad pleural como tal, se está drenando. Entonces lo que hace es facilitar ese drenaje. Posterior a esto, se continúa manejando con el drenaje abierto, ¿sí? Hasta hace más de 100 años, cerca en la Primera Guerra Mundial, donde, basado en estudios de unos médicos que comenzaron a hacer drenajes percutáneos intermitentes, después de esta época realizan un drenaje con un tubo de forma continua. Ya en 1949, con el uso de los fibrinolíticos basados en la fisiopatología para destruir esos sectos de fibrina, que aún ha generado controversia, pero que tiene unas indicaciones muy precisas en el paciente que no es candidato para llevar a cirugía y que se encuentra en la fase fibrinopurulenta. Y en 1990, con el advenimiento ya de la tecnología, lo que se hace es asociar la videocirugía al toracoscopio que en 1910 el doctor Jacobius había descrito, que era un médico internista, y utilizaba el toracoscopio para ver la cavidad pleural en pacientes con tuberculosis. Basado en esto, entonces en 1990 se le adhiere el video y se puede hacer ya la videotoracoscopia. El empiema es el espectro más grave de la inflamación pleural en respuesta a la infección, ¿sí? Esa infección pleural va a conducir a un derrame paraneumónico inicial, que es simple, no está tabicado, no hay cambios en el citoquímico, el pH de ese líquido pleural va a ser mayor a 7.2, sin trastornos, sin cambios en la glucosa ni la lactato de deshidrogenasa. La mayoría de los pacientes resuelven con cubrimiento antibiótico en esta fase, pero un 10% de los pacientes van a progresar a un derrame paraneumónico complicado, donde ya hay sectos de fibrina, cambios en el citoquímico, el pH comienza a alterarse, va a ser menor a 7.2, se va a consumir la glucosa y la lactato de deshidrogenasa, producto de la lisis de los neutrófilos, va a elevarse. Y ya va a progresar a lo que se considera el empiema torácico, la presencia de pus o microorganismos en el grano. Esta enfermedad va en aumento, puede dividirse en tres grandes etapas. Una etapa preantibiótica, donde todas las neumonías que ingresaban
se complicaban con empiema hasta en un 5%. Con el uso generalizado de antibióticos en 1940 se reduce esa tasa de complicaciones de un 5 a un 2%, pero es después de 1990, hace aproximadamente 30 años, donde se comienza a describir resistencia bacteriana. Nuevamente comienza a aumentar estas complicaciones con empiema de un 5 a un 10%. Se considera que de todas las neumonías que ingresan a un hospital, el 20 al 40% de esas neumonías van a desarrollar un derrame paraneumónico, y la mayoría de estos derrames van a resolver con cubrimiento antibiótico dirigido, pero existe un 10% de los pacientes que no mejoran y van a desarrollar empiema, de los cuales 1 de cada 3 va a requerir drenaje quirúrgico, ¿sí? Y tiene asociada una mortalidad del 20%. 1 de cada 5 de los pacientes va a morir. Por eso es que en esta enfermedad los mejores resultados están asociados al manejo temprano. Existen unos factores de riesgo inherentes al individuo, tanto en la historia, y hay unos marcadores séricos que están asociados a desarrollar empiema o derrame pleural complicado. En cuanto a la historia, estos son resultados de un estudio de cohortes publicado por la Universidad Nacional en el 2018, donde describieron que los pacientes que desarrollaron empiema tenían como factor común el tabaquismo en el 42%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedades neurológicas, consumo de alcohol, enfermedad renal crónica y enfermedades autoinmunes. Y marcadores séricos que están asociados al desenlace de derrame pleural complicado, empiema, personas con desnutrición, con inflamación crónica, albúmina menor a 3, PCR mayor a 100, con trombocitosis o trastornos en el sodio, tenían 4 hasta 15 veces mayor riesgo de desarrollar empiema. Los microorganismos va a variar de acuerdo a si es adquirido en la comunidad el empiema o en el hospital. Cuando es adquirido en la comunidad, el principal germen aislado es el Streptococcus pneumoniae, seguido de los aerobios del Staphylococcus aureus meticilino sensible. Pero cuando el empiema es adquirido en el hospital, va a cambiar y el principal germen aislado es el Staphylococcus aureus meticilino resistente, seguido de los gram negativos, ¿sí? Y el Streptococcus pneumoniae. Este ya es algo de microbiología nacional. Pacientes con empiema adquirido en la comunidad encontraron que en nuestro país el 50 al 75% de los gérmenes eran aeróbicos. Dentro de ellos, el principal Streptococcus pneumoniae, seguido de Staphylococcus aureus meticilino sensible y gram negativos. También un porcentaje importante, hasta el 25% por anaerobios, y un 25% de estos empiemas son polimicrobianos. Y algo más local, estos son literatura gris, no es publicado. Se encuentra aquí, ese es un estudio que se realizó en pacientes que se encontraban en la sala del HIV en el 2006 y aislaron los principales gérmenes de empiema y derrame pleural complicado de Staphylococcus aureus, seguido de Enterobacter cloacae. Y lo mismo hicieron, el mismo estudio, pero en pacientes que se encontraban en la UCI encontraron que el germen aislado era el Staphylococcus aureus, seguido de la Acinetobacter baumannii. Esta diapositiva nos resume la fisiopatología y las fases del empiema. ¿Sí? La primera fase consideramos que es una fase exudativa, donde el derrame no es complicado, se presenta como respuesta de la pleura visceral ante el proceso inflamatorio que se genera por la infección. Hay un aumento en la permeabilidad vasculocapilar y el derrame pleural sin septos ni tabiques, que es un derrame libre. Es estéril, el pH es mayor a 7.2. Ya viene la segunda fase, que es la fase fibrino-purulenta, donde hay depósitos de fibrina, hay una actividad metabólica aumentada por las células que se encuentran acá, el pH comienza a disminuir, ¿sí? Menor a 7.2, la glucosa también disminuye, se genera un medio anaerobio, y por eso hay acidosis en esta área, y la destrucción de los neutrófilos hace que se eleve el lactato de deshidrogenasa. Ya esta fase
puede estar en una fase donde no hay sectos, y ya donde hay sectos y hay producción de pus, que se considera el empiema como tal. Y la última fase, que es la fase organizada, donde el principal actor van a ser los fibroblastos con depósitos de colágeno atrapando el pulmón y formándose una coraza, evitando la adecuada expansión pulmonar. La clínica, los principales síntomas narrados por los pacientes que ingresaron a este hospital fueron en el 90% tos y disnea, seguido de expectoración, mucopurulenta, fiebre y dolor torácico en menor medida. Sin embargo, siempre debemos tener en mente aquel paciente con una neumonía que no responde al manejo antibiótico adecuado de después de 3 días, persiste con SIRS y con una PCR en ascenso, siempre se debe descartar un derrame pleural paraneumónico asociado. Al examen físico, los principales hallazgos que se encontraron o que se encuentran en esos pacientes es la disminución o ausencia del murmullo vesicular, ¿sí? Con matidez, disminución en el frémito vocal y asimetría en la expansión, presentando menor expansión en el lado afectado. Las imágenes, la imagen inicial para esto siempre va a ser la radiografía de tórax AP y lateral. Se describe que requiere mínimo 775 mililitros de líquido para que se borre el ángulo costofrénico. Sí, y hasta en un 10% de esas radiografías no va a detectar derrames pleurales, que es lo que vamos a encontrar, la típica imagen de la curva de Daumossier-Ellis y una imagen hipogénica, radioopaca, homogénea, ¿sí? Que permite, que nos demuestra el borramiento de ese ángulo costofrénico. También tenemos a nuestra disposición. Por favor, los que tienen el micrófono encendido. Bueno, también tenemos la ecografía, que es una herramienta que se puede realizar al pie de la cama del paciente, no va a generar irradiación, permite estimar el volumen y las veces, se puede repetir las veces que sea necesario. Sin embargo, el problema es que es operador dependiente. En nuestro hospital está disponible y eso nos va a permitir evidenciar si tenemos un derrame pleural con su típica imagen anecoica, si está libre o se encuentra loculado. En el caso de estar libre, pues vamos a encontrar esa imagen hipoecoica o anecoica. Y cuando se encuentra loculado, tabicado, el típico signo de panal de abejas, que nos demostraría que ya estamos en una fase sectada. También tenemos la tomografía, tal vez el estándar de oro, nos permite ver de forma detallada la anatomía y descartar otras causas de empiema cuando no está claro el diagnóstico, descartar cáncer broncogénico oxidado o una ruptura esofágica, y lo que se va a encontrar es el típico signo de la pleura dividida que corresponde al realce, al medio de contraste de la pleura visceral y la pleura parietal. Se encuentra este signo de la pleura dividida y es altamente correlacionado con empiema. En el 68% de los pacientes está presente. La toracentesis es el paso obligado para hacer el diagnóstico como tal, confirmar el diagnóstico de empiema, y se considera un punto de buena práctica clínica dejar el drenaje pleural continuo cuando ese derrame es de volumen considerable. Se le debe realizar toracentesis diagnóstica a todos los pacientes que presenten un líquido pleural en la radiografía mayor a 1 centímetro, en la tomografía mayor a 2 centímetros, o que se encuentre en la ecografía también. O en pacientes que presentan sepsis persistente con un escaso derrame pleural menor a estos volúmenes descritos, pero que la sepsis persiste a pesar del cubrimiento antibiótico. También está indicado. Siempre realizarse de forma guiada por ecografía, puesto que está
asociado a menores lesiones inadvertidas en la pleura. Va a ser diagnóstica cuando al realizar esa toracentesis lo que se extrae es pus o cuando el grano o los cultivos son positivos. También cuando el citoquímico nos demuestra un pH menor a 7.2, una glucosa menor a 40 o la lactato deshidrogenasa mayor a 1000, perdón. Hay que tener en mente el falso negativo que se puede presentar en infecciones por Proteus mirabilis, puesto que este puede dar elevación del pH. Tener en mente de que los cultivos van a ser negativos en el 50% de los casos, la tinción GRAN es negativa en el 60% de los casos, a pesar de tener la infección, solo detectan en la mitad de los casos, y los hemocultivos van a ser positivos solo en el 12% de los casos. Así que lo único que nos queda es la clínica y el examen físico y las imágenes. ¿Cuál es la conducta? El empiema siempre hay que drenarlo, y esto parte de ese principio: donde hay pus se debe de drenar, independiente del sitio, en el cuerpo humano, en cualquier sitio donde se albergue pus, se debe drenar. En el caso del empiema va a depender de la etapa. El principal objetivo es el drenaje de esa cavidad pleural. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existen diferentes métodos. Digamos, si la etapa está en la fase 1, se puede utilizar un dren pleural, un pigtail, un tubo de tórax. Pero si ya estamos en la fase 2 o 3, dependiendo del paciente, se debe individualizar cada caso, tenemos a nuestra mano la cirugía videoasistida, o cuando son pacientes que no candidatos a cirugía, la fibrinolisis, o si son pacientes que no toleran la ventilación monopulmonar, la toracotomía. ¿Cuándo es urgente? Entonces, se considera urgente en la fase aguda o la fibrinopurulenta, y no es urgente en la fase organizada sin respuesta inflamatoria. O sea que lo que nos define la urgencia en estos pacientes va a ser la respuesta inflamatoria sistémica, o cuando hay ausencia de esta respuesta inflamatoria, el colapso pulmonar agudo, que es el paciente que está con muy marcada disnea por el derrame pleural grande. No es urgente en la fase organizada sin signos de CIRS. Y bueno, y ya el manejo como tal con antibióticos se indica en todos los pacientes, el cubrimiento antibiótico en todas las fases del empiema, y eso va a ser guiado de acuerdo a la flora local y el tratamiento y el resultado del cultivo, de acuerdo a la sensibilidad que demuestra el microorganismo. Tener en mente que si el empiema es adquirido en la comunidad, el germen a tratar principalmente va a ser el Staphylococcus aureus meticilino sensible, el Streptococcus pneumoniae con los anaerobios, y si es adquirido en el hospital, el germen principal a tratar sería el Staphylococcus aureus meticilino resistente, gram negativos y anaerobios. No se recomienda antibióticos intrapleurales o el uso de aminoglucósidos, puesto que los aminoglucósidos no tienen acción en un medio ácido como lo es la pus. El tiempo de antibiótico en realidad va a estar basado en la respuesta clínica, bioquímica y radiológica, y se recomienda que se puede utilizar hasta 2 semanas desde el momento en que se realizó el drenaje y la desfervescencia de la enfermedad. Una vez el paciente ha mejorado clínicamente, se puede hacer el switch o cambio de antibiótico endovenoso a antibiótico oral para manejo ambulatorio. Y ya esto es lo que nos trae acá reunidos en esta mañana: es cuándo toracostomía, cuándo toracotomía o cuándo toracoscopia. Tengo en mente que hay estudiantes en el auditorio y quiero mostrarle aquí que la toracostomía existen dos: cerrada o abierta. La cerrada, la que hacemos con el tubo de tórax, ¿sí?, en el quinto espacio intercostal, pero también existe la que se realiza guiada por ecografía con un catéter pigtail de 10 o 12 French y que se conectan a un equipo de pleurovac, ¿sí?, y se deja conectado ahí. También sirve como toracostomía. O la abierta,
en casos seleccionados donde el paciente no se puede llevar, en el que los otros métodos de la toracostomía cerrada ha fallado y que no se puede llevar a cirugía, lo que se hace es dejar un espacio para comunicar con el exterior esa cavidad pleural y poder estar realizando lavados continuos y disminuyendo esa carga bacteriana que se encuentra en este espacio. En este estudio, lo que tratan de definir es que los pacientes que se encuentran con empiema, con derrame pleural complicado, ¿sí?, que no están en empiema, en quienes requieren tubo de tórax, porque está claramente escrito que los pacientes con pus, o sea, con empiema, van a requerir un tubo de tórax. Pero en los que no tienen pus aún, pero que tienen un derrame pleural complicado, en cuáles se va a necesitar tubo de tórax. Encontraron que los pacientes que presentaban pH menor a 7.2, glucosa menor a 40 o una lactato de deshidrogenasa mayor a 1000, requirieron tubo de tórax 3 a 5 veces más que el grupo que no presentaba estas características, el citoquímico. Por eso existen estas indicaciones universales de drenaje pleural emitidas por las diferentes sociedades, donde describen que los derrames francamente purulentos, turbios o grumosos van a requerir un drenaje pleural. La identificación en el grano del cultivo de microorganismos en un derrame no purulento, cuando el pH de ese derrame era menor a 7.2 o la lactato de deshidrogenasa es mayor a 1000 o glucosa menor a 40, o cuando el derrame pleural se encuentra libre, grande y sintomático, estos pacientes se benefician de drenaje pleural. El tipo de drenaje aún no hay un consenso sobre el tamaño. Al parecer el tamaño no importa. El catéter, se puede utilizar catéter pigtail guiado por ecografía de 10 a 14 French. En las etapas iniciales de la enfermedad tiene una tasa de éxito hasta del 83%. O tubos de tórax, últimamente se favorecen los tubos pequeños de menor a 28 French, en donde la tasa de éxito en la fase inicial es hasta el 78% cuando hay pus del 35%. Obsérvese que disminuye esa tasa de éxito. La succión aún no tiene un papel claramente definido en la enfermedad. Sin embargo, como punto de buena práctica clínica se indica. Y al manejo quirúrgico tenemos grandemente dos intervenciones: la cirugía videoasistida o la toracotomía. La cirugía videoasistida, en la que se introduce un lente en una cámara y se puede hacer con 3 puertos o con un solo puerto, y el objetivo principal va a ser la liberación de ese pulmón para que expanda adecuadamente y el drenaje de líquido pleural o el empiema. La otra intervención es la toracotomía, en la que se hace una cirugía, una toracotomía posterolateral, se abre la cavidad pleural y se va a drenar el pus o la coraza, se va a hacer la decorticación de ese espacio pleural. Está claro que el empiema es una enfermedad quirúrgica, pero el paciente no siempre lo es. Por eso se debe de individualizar cada caso, identificar unos factores asociados al paciente, las comorbilidades, el estado nutricional, el performance status y el estado de fragilidad del paciente. El tratamiento como tal parte de esa valoración individualizada, y la cirugía videoasistida es el manejo ideal en el empiema en la fase 2, ¿sí? Esto tiene una recomendación 1A, o en pacientes en quienes, a pesar del manejo antibiótico y con drenaje pleural, persisten en sepsis, también se indica llevar a cirugía videoasistida. El principal objetivo, la evacuación del empiema y la expansión pulmonar. Esto se logra con la cirugía videoasistida hasta en el 85% de los casos, se resuelve el problema. Tiene una tasa de mortalidad baja, menor al 3%, y la tasa de conversión, que va a variar de acuerdo a la experiencia del cirujano, del 10 al 20%. ¿En quiénes está contraindicada la cirugía? Cuando no hay posibilidad, cuando hay imposibilidad de ventilación
monopulmonar, puesto que el paciente va a requerir para una adecuada observación en el campo quirúrgico, en el espacio pleural, que se tenga una ventilación monopulmonar, ¿sí? O cuando el paciente presenta coagulopatía severa y que por este abordaje quirúrgico no lo vamos a lograr controlar. Entonces, la cirugía videoasistida se indica como abordaje de primera línea en todos los pacientes con empiema en la fase 2 y en etapas avanzadas. Siempre se debe intentar en todos los casos, ¿sí? Y va a depender como tal el abordaje quirúrgico de la elección del cirujano. En este estudio lo que hacen es comparar diferentes intervenciones en pacientes con empiema fibrino purulento. En este caso, comparan la cirugía videoasistida con el drenaje con tubo de tórax y encuentran que la cirugía videoasistida tiene una tasa de éxito del tratamiento del 91% comparado con el tubo de tórax que fue del 44%. Lo mismo, la duración del tubo torácico fue menor en la cirugía videoasistida y menor estancia hospitalaria cuando se llevó tempranamente a cirugía videoasistida que al grupo que se dejó con tubo de tórax. Cuando comparan el mismo grupo de pacientes y lo llevan a cirugía videoasistida con toracotomía, encuentran que la estancia hospitalaria posoperatoria fue menor en la cirugía videoasistida y la estancia hospitalaria total también fue menor en la cirugía videoasistida. Por eso en este estudio consideran que la cirugía videoasistida está asociada a menor dolor posoperatorio y presenta menores complicaciones como atelectasias, menor fuga de aire prolongada, menor sepsis y menor mortalidad a 30 días. Cuando compararon empiema, ya no en la fase fibrino-purulenta, sino en esos pacientes que ya están pasando a la fase organizada, ¿sí? En estadio mixto, comparan la cirugía videoasistida con la toracotomía, encuentran que la estancia hospitalaria posoperatoria fue menor con la cirugía videoasistida, al igual que la estancia total, menor dolor posoperatorio, menor fuga de aire, menor ausentismo laboral y la tasa de reintervención y la mortalidad no hubo diferencias significativas entre estas dos intervenciones. En este otro estudio publicado en el 2017, lo que se preguntan es cuál es el mejor abordaje quirúrgico para esos empiemas en la fase 2 y fase 3. Parten con 5 estudios observacionales, casi 1000 pacientes, a los cuales a 608 los llevan a cirugía videoasistida y a 310 a toracotomía, en los que encuentran que la estancia hospitalaria posoperatoria y la duración del tubo torácico fue menor en el paciente que se llevó a cirugía videoasistida y la fuga de aire prolongada, la morbilidad y la mortalidad fue menor en la cirugía videoasistida. En cuanto a la tasa de reintervención, no hubo diferencias estadísticas significativas entre las dos intervenciones. Se considera que posiblemente las implicaciones de la cirugía videoasistida requiera mayor tiempo quirúrgico, tal vez un mayor costo con respecto a la toracotomía, una curva de aprendizaje más pronunciada por parte del cirujano, ¿sí? Que de pronto va a requerir un procedimiento adicional. En cuanto al uso de fibrinolíticos basados en la fisiopatología del empiema en la fase fibrino-purulenta, surge en este manejo con el fin de liberar o hacer lisis de esos sectos de fibrina, ¿sí? Y lo hacen con estos dos medicamentos, principalmente la streptokinasa en nuestro medio, 250.000 unidades cada 12 horas por 3 días. Se ha encontrado que mejora la tasa del drenaje y cuando se asocia a un activador de plasminógeno tisular a una DNasa, mejora el drenaje y reduce la necesidad de la cirugía y estancia hospitalaria. Sin embargo, no se recomiendan de rutina. Sí, se recomiendan y la indicación hoy en día es ante derrames multiloculados en pacientes que no son candidatos a cirugía por sus comorbilidades. Entonces, las diferentes recomendaciones, las diferentes guías es que no se deben usar de forma rutinaria y está indicada en pacientes que no son aptos para intervención quirúrgica y ventilación monopulmonar. Estos son diferentes ensayos controlados y aleatorizados publicados desde el 2000, en los que
Existen dos. El MIX-1 utilizaron estreptoquinasa, encontraron que aumentó el drenaje del líquido pleural, y en el MIX-2 lo que se encontró es que cuando se asoció el alteplasa a una DNasa, aparte de aumentar el drenaje pleural, redujo en el 75% la necesidad de intervención quirúrgica a 3 meses, y la duración de estancia hospitalaria disminuyó de 6 a 7 días. En este estudio publicado en el 2019 por Cochrane, lo que tratan de resolver la pregunta es que si al agregar fibrinolítico al tratamiento conservador estándar del drenaje torácico más antibiótico, mejora en esos derrames paraneumónicos complicados en empiema. Entonces, encuentran dos ensayos controlados y aleatorizados en los cuales 10 estudios, aparte del drenaje torácico y antibiótico, le agregaron fibrinolítico comparado con el paciente que no se le agregó fibrinolítico. En un estudio estreptoquinasa con uroquinasa y en otro estudio alteplasa con uroquinasa, que encontraron que no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad general. ¿Sí? Agregarle fibrinolítico o no agregarle fibrinolítico, no existen diferencias significativas. Sin embargo, se encontró que al grupo que se manejó con antibiótico y drenaje torácico más fibrinolítico, redujo la intervención quirúrgica en el 12% y estuvo asociado a una disminución en el fracaso del tratamiento general en el 21%. O sea que en este grupo le fue mejor al grupo que se utilizó fibrinolíticos. Y en el empiema organizado se indica la toracostomía abierta únicamente en el paciente que se encuentra en muy mal estado funcional o nutricional, con enfermedad, con una carga de comorbilidades importantes. En estos pacientes pues, se indicaría llevar a una toracostomía abierta, que es este procedimiento donde se trata de exteriorizar y poner en contacto con el medio para esa cavidad pleural para poder estar haciendo irrigación y lavados y disminuir esa carga bacteriana. En resumen, el manejo de la urgencia en la fase purulenta, siempre antibióticos y toracostomía drenaje cerrado, si hay volumen para drenar. En la fase fibrino-purulenta se indica toracoscopia si no hay contraindicación para cirugía, o fibrinolisis cuando hay contraindicación para cirugía. El manejo programado en la fase organizada, cirugía electiva cuando hay una capacidad vital funcional con restricción mayor al 30%, los pacientes se deben llevar a cirugía. Y si a pesar de las intervenciones anteriores el paciente ya lleva 7 días y no mejora, llamar a un cirujano de tórax, que eso tiene evidencia científica que lo respalda. Como conclusiones de esta norma, consideramos que el derrame pleural y empiema es una patología frecuente. La principal causa sigue siendo la neumonía en el 60% de los casos. Aún representa una alta morbimortalidad, y los pacientes con empiema en estadio 1 se indica el drenaje torácico. Cuando están en estadio 2 y que son candidatos a cirugía, iniciar con cirugía videoasistida, y cuando no son candidatos a cirugía, se indican los fibrinolíticos más la toracostomía. Y en estadio 3, siempre comenzar con cirugía videoasistida y de acuerdo a si se puede lograr el objetivo, que es la aspiración de ese contenido pleural y la expansión pulmonar. Si no se logra por cirugía videoasistida, pasar a la decorticación abierta. Como importantes, la pesquisa y el manejo precoz son fundamental en esta enfermedad. Ese es el algoritmo que dejamos. Entonces tenemos el paciente con sospecha de empiema por examen físico, historia clínica y hallazgos imagenológicos. A su paciente realizarle una ecografía torácica, ¿sí? Y con esta la toracentesis diagnóstica e inicio de tratamiento antibiótico empírico. Es eso que vamos a extraer, esa toracentesis, mandamos a estudiar ese líquido y vamos a definir si estamos ante un empiema o no. De igual manera, esta ecografía nos va a permitir definir si ese empiema o el derrame se encuentra libre, sin septos, o está loculado, tabicado. En el caso de encontrarse libre, se indica el drenaje torácico
cuyo ese asterisco indica que si el paciente se llevó a hacer una toracentesis diagnóstica y representaba un derrame pleural importante, se debe dejar conectada a un equipo de Pleurovac, ¿sí? Para que ejerza su función como toracostomía, y lo vamos a seguir clínica y radiológicamente 5 a 7 días. Si el paciente mejora, se le retirará el drenaje torácico al quinto al séptimo día y continuará su esquema antibiótico ambulatorio. Y si no mejora, entonces tenemos que definir una alternativa quirúrgica. Y ya vamos hacia otro extremo del algoritmo, donde encontramos el paciente con empiema pleural tabicado y vamos a definir si es candidato o no a cirugía. Si no es candidato a cirugía porque se encuentra en muy mal estado funcional, crónico, desnutrido, paciente que no va a tolerar la cirugía, entonces lo que se indica es un drenaje torácico dirigido por ecografía más fibrinolisis. Pero si el paciente es candidato a cirugía, el paso a seguir es realizar una tomografía de tórax contrastada, con la cual vamos a definir si el pulmón va a expander o no, porque ese es uno de los objetivos de la cirugía, aparte de la evacuación de líquido, es determinar si el pulmón va a expander. ¿Y esto cómo lo hacemos? Determinando con la tomografía si ya el foco de neumonía u otras causas que no permitan la adecuada expansión están resueltas. Si no va a expander ese pulmón, entonces no se va a beneficiar llevar a cirugía, sino que lo vamos a manejar con un drenaje torácico dirigido más fibrinolisis. Pero si el pulmón expande, el paso a seguir es determinar si tolera la ventilación monopulmonar. En caso de tolerarla, se indica cirugía videoasistida, y si no la tolera, la toracotomía. Esta es una aliada de la presentación, una kazajistana diseñadora de software, y que me ayudó mucho. Eso es todo, queridos doctores. Abro espacio a la discusión. Doctor Quintero, ¿está presente? Parece que hemos perdido contacto con el doctor Laureano Quintero. Ok, muy bien, Orlando. Voy a hacer unos comentarios. Lo felicito, me parece que es una norma que ha contribuido, que ha sido alimentada con toda la información disponible de muy buenas fuentes. Creo que lo ha llevado de manera clara. Creo que el mensaje está claramente explícito. Le agradezco mucho. Solo quiero hacer un comentario sobre el flujograma en el cuadro que está en color naranja, que dice si el pulmón va a expandir o no. Algunos pacientes, cuando tienen el empiema y se va a decidir llevarlos a cirugía, tienen una neumonía post-obstructiva. La mayoría de estos casos se da porque el paciente tiene un cáncer, una obstrucción bronquial, y el segmento o el lóbulo distal a la obstrucción, por razones obvias, ya no le entra aire, se colapsa y se acumulan bacterias ahí y genera la neumonía, y a partir de ahí el empiema. En estos pacientes, la cirugía del empiema, por supuesto, puede estar indicada o está indicada, pero la expansibilidad pulmonar está comprometida porque hay un bronquio que está ocluido y por ahí no entra aire. Entonces, en ciertos pacientes como estos, valdría la pena considerar un manejo médico del empiema mientras se lleva a cabo el diagnóstico de la obstrucción y se define el plan completo. Esta posición puede ser válida cuando un paciente tiene una neumonía consolidada, extensa, que tiene el pulmón completamente colapsado, pero consolidado, que se acompaña de un empiema. En la experiencia personal, cuando llevamos estos pacientes a cirugía, observamos que usted puede limpiar la cavidad torácica, pero no logra expandir el pulmón, porque está consolidado. Yo particularmente prefiero iniciar el manejo con fibrinolisis en la medida en que el paciente va resolviendo la neumonía
puede ir expandiendo y el paciente suele resolver su cuadro. Esta posición es personal, no la tienen en cuenta todos los cirujanos de tórax, pero debo también decir que no la tienen en cuenta todos los cirujanos de tórax de nuestro medio, porque cuando usted tiene oportunidad de conocer la conducta sobre estos pacientes en otras latitudes, encontrará que muchos pacientes no son llevados a cirugía y que la inmensa mayoría de pacientes se manejan solo con fibrinolisis. Entonces, esta norma creo que es bastante completa y cierra casi todas o todas las aristas. Sin embargo, hay que entender que no en todos los lugares del mundo resuelven las cosas de la misma manera. Entonces, la única consideración especial distinta es la que acabo de hacer. Si usted va a operar un paciente cuyo pulmón no expande, pues es probable que tenga dificultades en la evolución del paciente y valdría la pena considerar un manejo médico inicial con fibrinolisis antes de llevarlo a cirugía o como método definitivo mientras el pulmón resuelve la consolidación. No sé si hay alguna duda o pregunta. Me gustaría saber si hay un cirujano de tórax en el auditorio para que nos complemente su opinión y oír su opinión con respecto a este último punto de la expansión pulmonar asociada al empiema. Gustavo, una pregunta. Sí, cómo no. Bueno, habla? yo no soy cirujano de tórax, pero tengo una inquietud farmacológica. ¿Por qué y cuál es la evidencia que hay sobre el tratamiento de 3 semanas a los pacientes con el empiema? Que yo quisiera saber, esa es una pregunta que yo le he hecho a los infectólogos, a los cirujanos de tórax, a los neumólogos, y toda la explicación que me dan es una explicación fisiopatológica de las características de los gérmenes, pero no sé si hay ensayos clínicos controlados, investigaciones que me resuelvan esa pregunta. Sí, profe, vea, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo he transitado en el tiempo a través de esta enfermedad sin evidencia que demuestre cuántos días debe permanecer un paciente con antibiótico. No hay una evidencia, pero sí opiniones de expertos todas. En las primeras fases de mi experiencia con esta enfermedad, todo el mundo dejaba 6 semanas de antibiótico. Fue a la doctora Virginia, la infectóloga de Imbanaco, a la primera que le escuché el concepto que se aplica para muchas otras enfermedades infecciosas, que es suspender el tratamiento antibiótico una vez que produce la defervescencia. Fue a ella la primera vez y eso fue hace más de 15 años ya. Pero después, en la práctica clínica, donde me encuentro con muchos infectólogos, las opiniones son absolutamente diferentes, distintas, pero yo no puedo citar una bibliografía que compruebe con ensayos clínicos controlados cuál es el tiempo correcto, pero sí podría decir que la inmensa mayoría de pacientes, en la individualización que puedo hacer de cada uno de los casos, el mismo paciente le informa a usted cuándo es suficiente. Usted ya lo operó, ya le dio el tratamiento, el paciente comenzó a mejorar y usted ve que el problema se resolvió. Ya no hay signos de respuesta inflamatoria. Yo en este momento hago esto que estoy diciendo una vez que veo que el paciente expandió su pulmón, resolvió su neumonía, resolvió su SIRS, yo me devuelvo independiente del tiempo en que vaya. Y en esto está claro que no todos los pacientes tienen el mismo curso. Hay pacientes cuyas neumonías multilobares o enfermedades de base que los han llevado a un mal estado clínico provocan una respuesta antibiótica de mucha duración por su pobre condición funcional. Sigo en la individualización, no tengo ese ensayo clínico controlado y padezco del mismo mal que usted en todos estos pacientes. Doctor Valderrama, existe una pregunta aquí en el chat. Dice,
el paciente con fase organizada, cuánto tiempo esperar para hacer la cirugía y con qué criterios clínicos y de imágenes tomar la decisión. Este caso que están preguntando, afortunadamente es cada vez menos frecuente. Esto del empiema organizado, que era una paquipleura severa que atrapaba el pulmón y producía una disminución en la capacidad vital forzada mayor del 30%, era la indicación clásica para llevar a un paciente a cirugía. Pero está claro que yo llevo unos 15 años sin operar ningún paciente en esta condición porque el armamentario, la disponibilidad, la atención médica, la agresividad quirúrgica con la que manejamos hoy todos los pacientes con empiema, literalmente han sacado de curso a estos pacientes que se les, por la razón que fuera, el empiema nunca se operó y esa colección purulenta se volvió fibrótica y atrapó el pulmón de manera severa. Yo hace muchos años no opero ningún paciente en esta fase y cada vez, entre más agresivos somos, menos veces tenemos oportunidad de ver estos casos. La indicación clásica es la que siempre se ha dicho, es un paciente que tiene una coraza que atrapa el pulmón y al medir usted la capacidad vital forzada en una espirometría, observa que el paciente tiene una restricción ventilatoria mayor del 30%. Y esto se ha dicho porque el solo hecho de hacer una toracotomía en un paciente produce una restricción similar, no al 30%, pero sí cercana al 30%. Por lo tanto, el remedio no resolvería la enfermedad. Por lo tanto, solo se aplicaría en pacientes cuya restricción sea mayor del 30%. Pero insisto, hace años no lo vemos. Hoy todo el mundo se drena, hoy todo el mundo recibe antibiótico, hoy todo el mundo tiene una disponibilidad de un cirujano general que la opere o un cirujano de tórax que la opere y no vemos estos casos tardíos. Hay un paciente reciente que estaba muy enfermo con una lista interminable de enfermedades que limitó el acceso quirúrgico y se decidió dejar con un catéter de drenaje por largo tiempo mientras se recuperaba de todos sus males con la expectativa de que al final llegara a un plan de estos, pero ese paciente en el transcurso de su tratamiento resolvió su problema y no llegó a una paquipleura. Yo creería que ese sería el caso más probable para que sea un paciente que se le deje el empiema por largo tiempo.